Bueno, buenos días, tardes, noches, profe. Este es el video de la actividad 5 acerca de los transgénicos. Hoy vamos a hablar acerca de sus efectos positivos, negativos, entre otras cosas más. Bueno, a ver, comenzamos con los efectos positivos. El primer efecto positivo nos dice que podemos aumentar la producción de alimentos, ¿no? ¿Qué significa? O sea que uno de los efectos positivos de los alimentos transgénicos es que son más eficientes en términos de producción. Por ejemplo, si plantamos alimentos en una hectárea de cultivo, nos daremos cuenta de que es un espacio limitado de producción. Sin embargo, usando alimentos transgénicos, se podría aumentar la producción sin necesidad de ampliar el área de cultivo y así tener más cosechas con menos terreno. Este punto nos enlaza directamente con el siguiente, porque es lo que nos dice, ¿no? Se modifica genéticamente los cultivos, las semillas, el alimento que se va a cosechar, para que tanto en menos tiempo, o sea, que crezca en menos tiempo, y que, por ejemplo, no sé, en un área, por decir algún ejemplo, de 100 metros cuadrados, pues si normalmente salen, no sé, 100 zanahorias, con esas semillas transgénicas, esos alimentos transgénicos, se podrían sacar, no sé, 150, 200. A esto es lo que se refiere con el aumento de producción de alimentos. Este es el primer efecto positivo. El segundo efecto positivo trata de uno de los más importantes y de los que más me impactó cuando lo busqué, cuando lo analicé y reflexioné. El segundo nos dice que al modificar genéticamente los alimentos, nos da la posibilidad de solucionar el hambre en el mundo. ¿Por qué? Porque al aumentar la producción y contar con alimentos más resistentes, supone una gran oportunidad que podría llegar a solucionar la emergencia social de hambruna e inanición, sobre todo en África y luego en el mundo en general. Eh, Nada más que decir, todos conocemos esta emergencia mundial, no sé, injusticias de la vida, estos problemas que realmente son difíciles de solucionar, pero que gracias a los transgénicos nos dan como una esperanza, nos dan algo en que creer o algo para tenerle fe, ¿no? Así que poco más, ojalá y pudiera hacer y dejaran de morir tantos niños, sobre todo en África y en más partes del mundo. La tercera posibilidad es que el tercer efecto positivo es, perdón por repetir, es que se puso así, al menos en teoría, porque no está como comprobado científicamente realmente, dice que los alimentos transgénicos se podría llegar a diseñar de una forma específica, la cual posibilitara el aumento de sus nutrientes. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de un salmón, por ejemplo, que está aquí, ¿no? El salmón, como bien sabemos, es carne animal, es proveniente de animales, la cual normalmente nos da en su mayoría proteínas, proteínas que ayudan a regenerar el músculo, ayudan a regenerar tejidos, etcétera. Con esto, como dije al principio, al menos en teoría, se podría que, por ejemplo, no sé, en cada 100 gramos de salmón hayan normalmente, no sé, 10 gramos de proteína, pero con esta posibilidad de modificar para aumentar sus nutrientes, se podría, no sé, llegar a 15 o 20 gramos de proteína cada 100 gramos de salmón. O sea, estaríamos comiendo, si se pudiese llegar a entender así, pues casi que el doble en la mitad. No sé si me hago entender. De esta manera, estaríamos tratando con alimentos que favorecerían la salud de los consumidores. Por ejemplo, haciendo que una verdura tenga una mayor cantidad y calidad de vitaminas. O haciendo, por ejemplo, que los alimentos de origen animal, que son insanos debido al alto contenido en grasas saturadas, por ejemplo, la carne de cerdo, produjese de forma natural grasas saludables como el omega 3. Esto pues obviamente naturalmente creo que es muy difícil, casi, por no decir imposible, porque el omega 3 principalmente está en carnes de pescado, ¿no? No sé realmente pues cómo se produce ni nada, pero como he visto por ahí, solamente
se produce en carnes de, de pescados, así. Entonces, pues tener esta vitamina, esta grasa saludable, perdón, en una carne que es más común, como la carne de cerdo, pues realmente nos ayudaría mucho en cuanto a salud, en cuanto a nutrición, etcétera. Bueno, ahora pasemos con los efectos negativos. El primer efecto negativo es que tal vez nos dé, como contradiciendo, problemas de salud a largo plazo. ¿Por qué? Porque el problema con estos productos es que si bien los genes alteran muchas propiedades, es posible que también se alteren otros factores que originalmente estaban previstos. Esto significa que, así como la modificación genética en los tomates puede hacer que los tomates sean más tolerantes a la sequía, también pueden perder una pérdida, puede provocar una pérdida de los niveles de nutrientes, la producción de enzimas específicas que promueven este proceso, em, la formación de líquidos, etcétera. Bueno, realmente sí es muy contradictorio. Esto lo encontré en otras páginas, así buscando. em, pero pues realmente como no se ha estudiado casi que a fondo, no se dice realmente qué efectos positivos o negativos tengan en cuanto a salud de las personas a largo plazo, pues realmente no puedo decir si es como 100% verídico o es mentira, pero pues en teoría se no se tiene esta hipótesis de que tal vez a largo plazo, debido a la modificación genética de, por ejemplo, el tomate, pues pueda ser más resistente, pero esa resistencia hace que tenga menos vitaminas. No sé si me hago entender, pero sería como eso. El segundo efecto negativo es que tal vez pueda aumentar o provocar el desarrollo de alguna enfermedad. ¿Por qué? A ver. Cada vez son más las voces de la comunidad científica que afirman que existe un vínculo entre el consumo de alimentos transgénicos y el desarrollo de alergias, intolerancias y enfermedades autoinmunes en humanos, que los efectos secundarios del consumo de alimentos transgénicos representan un área que queda fuera de nuestro control. Bueno, em, aquí sí no sabría decir, esto saqué una página pues confiable, así que es segura, es cierto. Así que nada. Tal vez sí esté muy relacionado, aunque no sea yo como en poblaciones así súper grandes, en ciudades, en pueblos. Así que no se podría tampoco decir a ciencia cierta, poner las manos en el fuego de que sí, esto da alergias, da intolerancias, enfermedades autoinmunes, etcétera. Pero pues por lo que se ha visto hasta ahora, realmente digamos que mm, no es tan grave. A veces sí me hago entender. Así que este es el segundo efecto negativo. Vamos a ver el tercero. El tercero dice invasión del ecosistema. El último efecto negativo surge de la relación entre los alimentos transgénicos con los alimentos naturales. El problema está cuando estos alimentos se reproducen sin control de un agricultor, debido a que invaden otros ecosistemas y al ser estos alimentos más resistentes, acabarían con la o las especies originales. Bueno, esto pasa porque imaginemos que tenemos a dos jóvenes, dos personas, una que es súper musculosa, súper resistente y súper fuerte, y otra persona que es más delgada, más flaca, más débil, si se podría decir, y van a pelear. Lo más probable o lo que va a pasar casi que en el 100% de las veces es que va a ganar la persona que tiene más fuerza, más resistencia. Ahora, si lo ponemos en un ámbito, en un contexto de los alimentos, tanto transgénicos como normales, digamos, pues obviamente se van a estar peleando ahí como en el terreno, ¿no? Como se ven las imágenes. Se van a estar peleando y pues obviamente en la mayoría de casos se va a los alimentos transgénicos a quedar con ese territorio y van a desaparecer o bajar, digamos, el índice de cosecha de otros alimentos, ¿no? Dice, pese a que algunas empresas de alimentos transgénicos han tratado de acabar este problema esterilizando sus productos, actualmente no es claro el resultado, perdón, de la interacción entre los alimentos transgénicos y las especies de alimentos primarios, debido a que pocos de estos alimentos son estériles.
y cuando ocurre la contaminación genética, entre especies ya no existe vuelta atrás. Esto sí es un grave problema porque es como si todas las personas musculosas se enfrentaran contra todas las personas flacas, débiles o más delgadas de todo el mundo. Y obviamente, si se peleasen todas estas personas, solamente ganarían los musculosos. Así que se extinguirán los débiles, extinguirían los menos fuertes, y ya no hay vuelta atrás, vaya. Esto es lo que pasa. Por último, esa es mi opinión en cuanto a que si estoy finalmente a favor o en contra del uso de transgénicos. A ver, la escribí para obviamente estar más clara, ¿no? La voy a ir leyendo y la voy a ir explicando. Después de un rato pensando, llegué a la decisión o reflexión o conclusión de estar a favor del uso de transgénicos, debido a que sus efectos negativos no son tan preocupantes y se pueden llegar a controlar si hay mucha responsabilidad por parte de los agricultores en cuanto a no permitir la invasión del ecosistema, de los médicos en cuanto a buscar soluciones prácticas de cómo cuidarnos al consumir alimentos transgénicos, investigar más a fondo de estos y de nosotros mismos en cuanto a no excedernos con su consumo y ser muy precavidos con sus indicaciones. Realmente con todo esto se puede llegar a evitar muchos problemas y efectos secundarios o contraproducentes que pueden ocasionar estos, dando paso a objetivos como el aumento de la producción sin necesidad de grandes áreas de cosecha, la mejora de salud mediante los beneficios de los nutrientes de estos alimentos y por último y más importante para mí es la erradicación del hambre mundial. Así que nada, por todo eso, siento que en ese caso en caso de que salga mal, no habrían consecuencias tan atroces como tal vez sí podría llegar a ser muy bueno y beneficioso todos los efectos positivos que tiene. En cambio, en caso de que salga bien, se podrían obtener grandes resultados a nivel mundial que cambiarían la historia de la humanidad para siempre. Aunque realmente es lo que digo, eh, hay efectos negativos como en casi todo lo que existe, pues realmente se puede llegar a controlar, eh, pero pues obviamente sabemos que las personas hoy en día son un poco irresponsables, indisciplinadas, no se informan, no van a leer un artículo científico, pero pues realmente yo creo que si todos ponen de su parte, agricultores en eso, en cuanto a que am, no invadan los elementos transgénicos a alimentos que están sanos en un ecosistema, pues se podría controlar. Los médicos obviamente tienen que ayudar para que eso, que no nos dé algo malo, no nos dé efectos secundarios contraproducentes a largo plazo, de cómo cuidarnos y así como comer los alimentos transgénicos, como cocerlos, como echarle X o Y cosa, así. Pues últimamente, pues nosotros mismos que mm, entre agricultores y médicos pueden ser un 50%, pero realmente los que hacemos que sea bueno o malo para nosotros, pues somos nosotros mismos. No, se tiene que tener en cuenta al momento de consumirlos en cuanto a no excedernos con su consumo y ser muy precavido con sus indicaciones. Por ejemplo, si nos dicen que no se pueden consumir más de 100 gramos de zanahoria transgénica o lechuga transgénica. A eso me refiero. Y nada, eso sí, realmente son preocupantes estos tres puntos anteriores, efectos negativos, la salud a largo plazo, por las propiedades, enfermedades, alergias, intolerancias, enfermedades autoinmunes en humanos e invasión en el ecosistema, pero realmente se pueden controlar, ¿no? Son como los efectos positivos, que es que vamos, son algo súper excelente, súper chévere, que realmente se podría catalogar como una revolución alimentaria, no sé, la podría catalogar yo. Primero, la posibilidad de modificar para mejorar la salud, aumento de nutrientes, solucionar el hambre en el mundo, que esto ya, solamente con esto realmente creo que todos estaríamos totalmente de acuerdo. ¿Quién no estaría de acuerdo con erradicar el hambre en el mundo? Y por último, el aumento de la producción de alimentos sin la necesidad de aumentar el campo de cosecha. Así que por todo eso yo decido estar a favor del uso, del consumo de transgénicos y nada, profe, ese es mi video, esa es mi reflexión, esos son los posibles efectos positivos y negativos que hay. Y nada, espero que te haya quedado todo claro. Ahí nos vemos en una siguiente ocasión. Chao.